El enorme salón del Consejo Galáctico brillaba con luces cristalinas, sus altos techos estaban decorados con hologramas móviles de estrellas distantes. Tom Miller se ajustó el abrigo de chef por centésima vez. Su mano temblaba ligeramente mientras acomodaba los platos cuidadosamente preparados en la mesa de presentación a su alrededor. Otros chefs humanos estaban haciendo lo mismo, cada uno elegido para representar lo mejor de las tradiciones culinarias de la Tierra. Recuerden, dijo el embajador Wilson con la voz tensa por la ansiedad, esta presentación podría hacer o deshacer la posición de la Tierra en la comunidad galáctica. Se alisó su túnica diplomática formal, sus ojos escanearon la creciente multitud de representantes alienígenas. Tom asintió tratando de mantener la calma después de 50 años de preparación. La Tierra finalmente había logrado los requisitos tecnológicos y sociales para unirse al Consejo Galáctico. Ahora, siguiendo la antigua tradición, se esperaba que cada nuevo mundo miembro presentara los mejores logros de su cultura. La Tierra había elegido su comida. Los primeros delegados alienígenas comenzaron a acercarse a la sección de la Tierra. Sus formas eran diversas, algunas altas y esbeltas con piel iridiscente, otras bajas y robustas. Con múltiples brazos y algunos que parecían flotar en lugar de caminar. Tom estaba orgulloso. Detrás de su plato, estrella una carne de res Borgán perfectamente preparada. La carne se cocinó durante 12 horas hasta que estuvo lo suficientemente tierna para cortarla con una cuchara. Un extraterrestre alto, elegante con piel plateada, dio un paso adelante según la insignia de traductor en el cuello de Tom. Este era el alto consejero Reed, uno de los miembros más influyentes del Consejo Galáctico. El corazón de Tom se aceleró cuando el extraterrestre levantó una pequeña porción del plato, usando su utensilio para comer. La reacción fue inmediata y horrorosa. La piel plateada del alto consejero Reed se volvió de un gris enfermizo. Los ojos del extraterrestre se abrieron de par en par, en lo que solo podía discutirse qué clase de barbarie es esta. El traductor crujió. Las proteínas se desnaturalizan a través de la aplicación cruda de calor y estos compuestos de sabor asaltan los sentidos. El estómago de Tom se hundió, pero la salsa tardó 3 días en prepararse. Tartamudeó. El vino, las hierbas. Vino. Otro delegado interrumpió sus tentáculos enroscándose en repulsión. Deliberadamente permitiste que la fruta se pudriera y luego la agregaste a tu comida, y estas hierbas agregaste químicos de defensa de las plantas para darle sabor. La situación solo empeoró. A medida que más delegados probaron las ofertas de la Tierra, el sushi fue declarado peligrosamente sin procesar. El queso, cuidadosamente añejado, fue descrito como leche estropeada intencionalmente. Incluso el pan fresco fue criticado como carbohidratos innecesariamente complejos contaminados con esporas de hongos vencidas. Tom observó con consternación cómo sus colegas chefs enfrentaban reacciones similares. Las especias en el curry indio fueron etiquetadas como tóxicas. El kimchi fermentado fue llamado vegetales en descomposición activa. Cada plato que la Tierra había presentado con orgullo fue rechazado con niveles crecientes de horror. El embajador Wilson intentó salvar la situación. Tal vez podríamos explicar nuestros métodos de cocina cocinando a un delegado de piel azul. Córtenla. ¿Se refieren a la aplicación deliberada de calor destructivo a nutrientes perfectamente buenos? Abandonamos tales prácticas de relaciones públicas hace milenios. Al final de la presentación, la reputación de la Tierra estaba en ruinas. El Consejo Galáctico les otorgó la membresía apenas, pero con una severa recomendación de avanzar más allá de sus peligrosos métodos de preparación de alimentos. Mientras la delegación humana empacaba sus platos rechazados, Tom escuchó a 2 alienígenas hablando entre sí. ¿Pueden creer que realmente comen de esa manera? ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo? Todo su planeta debería clasificarse como un riesgo de contaminación, el planeta de los alimentos. Indal, así es como deberíamos llamarlo. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo y tenso. Tom se sentó en su cabina, mirando su preciada certificación de chef, sintiéndose como si el trabajo de toda su vida hubiera sido juzgado y encontrado deficiente. ¿Cómo podría haber sabido que las civilizaciones avanzadas de la galaxia habían evolucionado más allá de la cocina tradicional, que consideraban la cocina de la Tierra no solo primitiva sino activamente peligrosa? Mientras un ave se acercaba a la familiar canica azul de su hogar, Tom tomó una decisión: no se rendiría. Tenía que haber una razón por la que los humanos habían desarrollado estos métodos de cocina durante miles de años. No eran simplemente aleatorios o primitivos. Tenían un propósito. Solo tenía que descubrir cuál era. No tenía forma de sabérmelo en unos pocos meses. Su conocimiento primitivo de cocina se convertiría en el tesoro más valioso de la galaxia. 3 meses después de la humillación culinaria de la Tierra, las campanas de alarma sonaron en la estación espacial más prestigiosa de la galaxia.
El Gran Meridiano, la bahía médica de la estación, estaba abrumada con pacientes que mostraban todos los mismos síntomas misteriosos. El doctor Alan Gray miró su panel de datos con creciente preocupación. En la última semana, el número de casos había aumentado de 10 a más de 1000. Los pacientes yacían en sus camas, sus cuerpos se debilitaban. Día a día, a pesar de recibir los mejores suplementos nutricionales que la galaxia tenía para ofrecer, otros 20 casos acababan de llegar del nivel 3U. La asistente informó que su rostro estaba demacrado por la preocupación. Los mismos síntomas. No pueden absorber los nutrientes de ningún alimento. Las píldoras de nutrientes estándar tampoco funcionan. El médico caminó por la concurrida bahía médica mirando a los pacientes. Los ricos comerciantes del sector comercial yacían junto a los trabajadores de mantenimiento de los niveles inferiores. A la enfermedad no le importaba el estado o la especie. Se detuvo en la cama de su primer paciente, un crítico gastronómico adinerado que una vez había escrito una crítica mordaz de la cocina primitiva de la Tierra. Las escamas normalmente prístinas de los críticos se habían apagado a un tono enfermizo. «Por favor», susurraron. «No he podido comer en días. Todo pasa a través de mí sin efecto». El consejo de la estación convocó una reunión de emergencia. Representantes de todos los principales centros médicos de la galaxia asistieron a través de un holograma. Sus rostros mostraban varios signos de estrés. La situación no se limitaba al Gran Meridiano. Los informes de casos similares llegaban de toda la galaxia. El brote parece haber comenzado en nuestros sectores más avanzados. Un experto médico explicó señalando un holograma. Mapa salpicado de luces rojas de advertencia, particularmente en áreas con la mayor concentración de centros de procesamiento de alimentos modernos, pero eso es imposible. Otro miembro del consejo argumentó que nuestro procesamiento de alimentos es perfecto, cada nutriente se extrae, se purifica y se entrega en su forma más eficiente, no puede haber nada malo con la comida en sí. El Dr. Gray estudió los patrones de infección. Algo sobre esto se sentía mal. Los mundos más avanzados fueron los primeros y más afectados, mientras que algunos de los planetas menos desarrollados mostraron pocos o ningún caso. Iba en contra de todo lo que sabían sobre la propagación de enfermedades. La situación empeoró. Día a día, los viajes entre sistemas se restringieron a medida que los planetas intentaban protegerse. Los envíos de alimentos fueron puestos en cuarentena y probados, pero no apareció nada en los escaneos. El equipo médico más avanzado de la galaxia no pudo encontrar lo que estaba causando la enfermedad. El pánico comenzó a propagarse más rápido que la enfermedad en sí. La gente comenzó a acaparar suministros de alimentos a pesar de que la comida regular no ayudaba. Los mercados enfermos colapsaron cuando se cerraron las rutas comerciales. Los sistemas cuidadosamente organizados de la galaxia comenzaron a descomponerse en su laboratorio en el Gran Meridiano. El Dr. Gray trabajó toda la noche revisando los resultados de las pruebas. Había probado todo lo que se podía hacer en los procedimientos médicos estándar, pero nada funcionaba. El cuerpo del paciente simplemente se negaba a procesar ningún nutriente, sin importar cuán perfectamente preparado y equilibrado estuviera. Se recostó en su silla, exhausto, en su escritorio. Una pequeña pantalla mostraba noticias de toda la galaxia. Un informe sobre disturbios por alimentos en uno de los mundos centrales. Otro sobre una cadena de restaurantes de lujo que se declaró en quiebra y casi se perdió entre los titulares de la crisis. Una pequeña nota sobre el uso continuo de métodos de preparación de alimentos inseguros por parte de la Tierra. Algo hizo clic en su mente cansada. La Tierra, con su cocina primitiva, su fermentación peligrosa, su procesamiento crudo, no había reportado casos de la enfermedad. Rápidamente sacó más datos. Otros mundos que no habían adoptado por completo el procesamiento moderno de alimentos mostraban tasas de infección más bajas. La conexión estaba allí, pero no podía explicarla. ¿Qué tenían estos mundos primitivos que los avanzados no tenían? Mientras reflexionaba sobre esta pregunta, su computadora sonó con otra alerta. Se acababan de reportar 100 casos nuevos en la parte superior de la estación. Niveles cualquiera que fuera esta enfermedad estaba empeorando. Y se les estaba acabando el tiempo para detenerla. En su desesperación, el Dr. Gray tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica, abrió un canal de comunicación y escribió. Las coordenadas. Nunca pensó que usaría la información de contacto de la delegación de la Tierra al Consejo Galáctico. Tal vez. Solo tal vez sus formas primitivas tenían la clave para salvar la galaxia en la Tierra. Tom Miller estaba de pie en la vieja cocina de su abuela rodeado de grandes ollas y jarras de barro. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando el vapor que se elevaba de varios contenedores de fermentación después de la
Humillación en el Consejo Galáctico. Él había regresado a sus raíces tratando de entender por qué los humanos cocinaban como lo hacían. Tiene que haber una razón, murmuró, abriendo un frasco de sauerkraut. Su abuela le había enseñado a hacer años atrás. El pequeño olor penetrante llenó el aire. En su tableta los informes de noticias mostraban la propagación de la plaga galáctica. Los síntomas le recordaban algo, pero no podía ubicarlo. Tomó el viejo libro de recetas de la abuela, sus páginas amarillas por el paso del tiempo y manchadas con décadas de uso. En el interior, junto a las recetas, había escrito pequeñas notas sobre por qué ciertos alimentos se preparaban de maneras específicas. Una nota le llamó la atención durante el duro invierno de 1989. Esto nos mantuvo saludables cuando nada más crecía. Las manos de Tom temblaban mientras leía más. Cada receta tradicional tenía una historia similar. Sobreviviendo a los inviernos, los largos viajes, las épocas de escasez, estos no eran solo métodos de cocina, eran técnicas de supervivencia refinadas durante miles de años. ES Fambuzz. Era un mensaje del Dr. Gray de la estación Grand Meridian. Mark urgente. Tom casi lo ignoró. Ya había tenido suficiente de los habitantes de la estación espacial mirando hacia abajo la comida de la Tierra, pero algo lo hizo abrirlo mientras leía la descripción del médico de los síntomas de la plaga. Sus ojos se abrieron. Corrió a su computadora y sacó registros médicos históricos. Los síntomas coincidían casi perfectamente con enfermedades del pasado de la Tierra, particularmente de tiempos antes de que los humanos entendieran la importancia de las dietas variadas y las bacterias beneficiosas. No puede ser tan simple, susurró, pero cuanto más investigaba, más claro se volvía. El procesamiento perfecto de alimentos de la galaxia había eliminado todo lo innecesario, incluidos los PERS microscópicos con los que los cuerpos humanos habían evolucionado durante milenios. Tom llamó a su vieja amiga, la doctora María Santos, microbióloga. En cuestión de horas, ella estaba en su cocina tomando muestras de sus alimentos fermentados. Su equipo de laboratorio portátil zumbó mientras analizaba el contenido bacteriano. Esto es fascinante, dijo mirando los resultados. Estos alimentos fermentados están llenos de bacterias beneficiosas que ahora sabemos que son cruciales para la absorción de nutrientes. Las recetas de tu abuela crearon ambientes perfectos para cultivarlos. Tom pensó en la reacción de los extraterrestres a la comida de la Tierra. Llamaban a nuestra comida fermentada podredumbre. Pensaban que añadir bacterias era primitivo. María se rió. Estas técnicas de fermentación son increíblemente sofisticadas, crean microambientes complejos que sustentan exactamente los tipos correctos de organismos beneficiosos mientras evitan que los dañinos crezcan. Nuestros ancestros tardaron miles de años en perfeccionar estos métodos. Su discusión fue interrumpida por otro mensaje urgente del Dr. Gray. La situación había empeorado. Incluso las instalaciones médicas más avanzadas no podían ayudar a las víctimas a absorber nutrientes más. Tom miró el libro de recetas de su abuela y luego los resultados de laboratorio que mostraban los ricos cultivos bacterianos en sus alimentos fermentados. ¿Y si eso es exactamente lo que necesitan? No nutrientes más refinados, sino los ayudantes que hacen que esos nutrientes estén disponibles para el cuerpo. María realizó más pruebas centrándose específicamente en cómo las bacterias beneficiosas interactuaban con diferentes tipos de nutrientes. Los resultados eran prometedores. Las mismas bacterias que ayudaron a los humanos a digerir los alimentos también podrían ayudar a otras especies. Tom comenzó a empacar muestras de varios alimentos fermentados, sauerkraut, kimchi, yogurt y más. Cada uno contenía diferentes cepas bacterianas beneficiosas. También empacó el libro de recetas de su abuela lleno de generaciones de sabiduría. ¿De verdad crees que la plaga galáctica podría resolverse con el repollo fermentado de la abuela? María preguntó. Ayudándolo a empacar, Tom pensó en todas las veces en la historia humana cuando estos alimentos habían ayudado a la gente a sobrevivir. Creo. Hemos pasado tanto tiempo mirando las estrellas que olvidamos valorar lo que ya teníamos en la Tierra. Envió un mensaje. De regreso al Dr. Gray, voy a la estación y traeré algo mejor que la medicina. Traeré comida que sabe curar. Por segunda vez en los últimos meses, Tom se preparó para presentar comida de la Tierra a la galaxia, pero esta vez no iba como un humilde chef buscando aprobación, iba como alguien con una posible cura para una plaga que amenazaba a la civilización galáctica. La estación Grand Meridian lucía diferente a la última visita de Tom. Los pasillos, una vez bulliciosos, estaban tranquilos. Con solo el personal médico apresurándose entre las secciones, llevaba su preciosa carga de alimentos fermentados en contenedores especialmente diseñados, cada uno cuidadosamente controlado a temperatura en la entrada de la bahía médica. El Dr. Gray lo recibió. El médico parecía exhausto, con círculos oscuros bajo los ojos. Espero que tenga algo útil, dijo guiando a Tom adentro. Perdimos otros 30 pacientes esta mañana. La bahía médica se había expandido para llenar 3 niveles completos de la cubierta. La cama se extendía hasta donde Tom podía ver.
Cada una contenía a un paciente en varias etapas de la enfermedad. La vista le hizo un nudo en la garganta. Esto era incluso peor de lo que mostraban los informes. Su mensaje mencionaba algo sobre cultivos bacterianos. El Dr. Gray preguntó. Su tono mezclaba esperanza con escepticismo. Tom abrió uno de sus contenedores, liberando el fuerte olor a repollo fermentado en el aire estéril del hospital. Varios miembros del personal médico cercano arrugaron la nariz con disgusto. No solo cultivos bacterianos. Tom explicó que preparaba sus muestras. Estas son comunidades cuidadosamente cultivadas de organismos beneficiosos que han evolucionado junto con nosotros durante miles de años. Ayudaron a descomponer los alimentos y hacer que los nutrientes estén disponibles para la absorción. Un oficial médico de alto rango que se había unido a ellos se burló. ¿Espera que lo hagamos? Creo que los alimentos contaminados intencionalmente podrían ayudar. Esta es una crisis médica. No es una clase de cocina. Entonces déjame demostrarlo. Tom desafió. Dame tus peores casos. Los que no han respondido a ningún otro tratamiento. El Dr. Gray dudó y asintió. En este punto, no tenemos nada que perder. Los condujo a una sección de cuarentena, donde estaban los pacientes más críticos. El primer paciente fue él. El crítico gastronómico que una vez se había burlado de la cocina de la Tierra, sus escamas habían perdido todo su color y apenas podían levantar la cabeza. Tom preparó una pequeña cantidad de caldo fermentado rico en bacterias beneficiosas. Esto está por debajo de mi dignidad, susurró el crítico, pero tomó un pequeño sorbo cuando el Dr. Gray insistió. Tom preparó tratamientos similares para otros 5 pacientes críticos, documentando cuidadosamente qué alimentos fermentados usó para cada uno. Luego vino la parte difícil, esperar. Los primeros signos de mejora llegaron en cuestión de días. Las escamas del crítico gastronómico comenzaron a recuperar su brillo. Otros pacientes informaron que se sentían más fuertes. Sus cuerpos finalmente estaban absorbiendo nutrientes nuevamente. Se corrió la voz por la estación. Más médicos vinieron a observar que su escepticismo inicial se desvanecía al ver los resultados. Tom trabajó con el personal médico explicando los principios detrás de la fermentación y la importancia de mantener cultivos bacterianos vivos, pero ¿cómo puede algo tan básico ser tan efectivo? Preguntó un joven médico mientras observaba cómo Tom preparaba otro lote de tratamiento, porque no es básico en absoluto. Tom respondió que todas las culturas de la Tierra desarrollaron técnicas de fermentación. Encontraron formas de trabajar con la naturaleza en lugar de tratar de controlarla por completo. Estas recetas son el resultado de miles de años de observación y refinamiento. Las historias de éxito se multiplicaron. Los pacientes que habían estado en la Santa Muerte comenzaron a recuperarse. El personal médico comenzó a documentar todo analizando las cepas bacterianas en los alimentos fermentados de Tom, pero no todos estaban convencidos. Un grupo de médicos tradicionales protestó diciendo que era peligroso volver a los métodos primitivos. Exigieron más pruebas. Sus protestas fueron silenciadas. Cuando el crítico gastronómico, ahora completamente recuperado, llamó a una transmisión para toda la estación. Una vez me burlé de la cocina de la Tierra, anunciaron que sus escamas ahora brillaban con salud. Lo llamé primitivo y peligroso. Estaba equivocado. Estos alimentos no solo nos alimentan, sostienen la vida misma. El Dr. Gray organizó una conferencia médica de emergencia. Los representantes de los mundos afectados escucharon atentamente mientras Tom explicaba el papel de las bacterias beneficiosas en la digestión. Les mostró cómo los diferentes métodos de fermentación creaban diferentes comunidades bacterianas, cada una con sus propios beneficios. Pensamos que habíamos perfeccionado el procesamiento de alimentos, un experto médico admitió, pero al eliminar todo lo que creíamos innecesario, también eliminamos algo vital. Cuando la conferencia terminó, el Dr. Gray tomó a Tom a un lado. Necesitamos difundir este tratamiento por toda la galaxia, dijo. ¿Nos ayudarías? Tom miró el viejo libro de recetas de su abuela, pensando en todas las generaciones de sabiduría que contenía. Sí, dijo, es hora de enseñarle a la galaxia a cocinar. En las semanas posteriores a los tratamientos exitosos en el Gran Meridiano, equipos de investigación de toda la galaxia descendieron a la Tierra, el salón principal de conferencias del Centro de Investigación de Alimentos Globales. En Singapur, rebosaba de actividad mientras científicos de todas las especies se reunían para comprender cómo la comida primitiva de la Tierra había salvado tantas vidas. Tom se paró al frente del salón junto a una gran exhibición que mostraba imágenes microscópicas de cultivos bacterianos. El Dr. Gray y María trabajaron con él, explicando sus hallazgos a los investigadores reunidos. La plaga no era realmente una enfermedad en absoluto. María explicó. Señalando los datos,
Era el resultado de algo que faltaba, algo que díamos por sentado. La pantalla holográfica mostraba 2 muestras de intestinos una al lado de la otra, una tomada de un humano sano, junto con una vida bacteriana diversa. El otro de un paciente alienígena afectado fue casi estéril durante siglos. El Dr. Gray agregó: los mundos avanzados han estado perfeccionando el procesamiento de alimentos. Eliminamos todo lo que creíamos innecesario. Creamos nutrientes completamente estériles y perfectamente equilibrados. Hizo una pausa para dejar que la implicación se asimilara y al hacerlo. Accidentalmente eliminamos las mismas cosas que hacían que esos nutrientes fueran útiles para nuestros cuerpos. Tom dio un paso adelante sosteniendo el libro de recetas de su abuela. La Tierra nunca alcanzó ese nivel de perfección en el procesamiento de alimentos. En cambio, mantuvimos métodos tradicionales que parecían primitivos pero en realidad preservaron relaciones biológicas cruciales que evolucionaron durante millones de años. La revelación golpeó a la comunidad científica como un rayo. Siglos de avanzar en la dirección equivocada. Todo su progreso en la ciencia de los alimentos en realidad los había hecho más vulnerables. Un científico alienígena levantó una mano como un apéndice, pero ¿cómo sabían los humanos que debían mantener estos cultivos bacterianos? Su tecnología no era lo suficientemente avanzada como para verlos hasta hace poco. Tom sonrió. No lo sabíamos, solo notamos lo que funcionaba y transmitimos ese conocimiento de generación en generación. Cada cultura en la Tierra desarrolló técnicas de fermentación. Independientemente, todos encontraron formas de trabajar con la naturaleza en lugar de intentar controlarla por completo. María sacó nuevos datos en la pantalla. Meyer la Historia Humana. Cada vez que intentamos purificar en exceso nuestros alimentos o depender demasiado de los nutrientes procesados, nos enfrentamos a una crisis de salud que nuestros cuerpos han sufrido. Junto con estas bacterias beneficiosas, las necesitamos tanto como ellas nos necesitan a nosotros. Los equipos científicos comenzaron a comparar notas. Surgieron patrones similares en todos los mundos afectados. Cuanto más avanzado se había vuelto el procesamiento de alimentos de la sociedad, más vulnerables eran a la plaga. Algunos mundos que solo se habían modernizado parcialmente. Sus sistemas alimentarios mostraron resistencia natural. No se trata solo de las bacterias. El Dr. Gray explicó que se trata de mantener la diversidad biológica. Los métodos primitivos de la Tierra preservan innumerables variedades de organismos beneficiosos. Cada receta tradicional, cada técnica de fermentación mantiene diferentes comunidades bacterianas. Tom demostró varios métodos de fermentación mostrando cómo diferentes condiciones fomentan un crecimiento bacteriano diferente. Los científicos alienígenas observaron fascinados cómo empacaba repollo para sauerkraut, explicando cómo la concentración de sal creó el entorno perfecto para las bacterias beneficiosas al tiempo que impedía que crecieran las dañinas. Esto no es tecnología primitiva. Un científico se dio cuenta en voz alta. Se trata de una bioingeniería increíblemente sofisticada desarrollada a través de milenios de prueba y error. Las implicaciones iban más allá de los mundos alimentarios que habían intentado controlar completamente sus entornos para esterilizar y perfeccionar. Todo se había vuelto inadvertidamente más frágil, el enfoque desordenado de la Tierra en realidad había hecho a los humanos más resilientes. Hemos estado viendo el avance de manera equivocada, el Dr. Gray concluyó. La verdadera sofisticación no se trata de eliminar todo lo que no entendemos, se trata de trabajar con la complejidad de los sistemas naturales. Cuando terminó la conferencia, los equipos de científicos comenzaron a planificar cómo reintroducir bacterias beneficiosas en los sistemas alimentarios de su mundo. Necesitarían aprender las técnicas de la Tierra, entender los principios detrás de la fermentación y adaptarlos para diferentes especies. Tom miró el libro de recetas de su abuela pensando en cómo sus páginas gastadas habían ayudado a salvar la galaxia. A veces la sabiduría más antigua era la más profunda. A veces avanzar significaba recordar lo que sabías desde el principio. Deberíamos haber sabido. Escuchó a un científico extraterrestre decirle a otro, mientras salían del salón, cualquier especie que sobreviviera lo suficiente para alcanzar las estrellas debe haber descubierto algo importante en el camino. 6 meses después de la revelación sobre las bacterias beneficiosas, la estación Grand Meridian se veía muy diferente. Donde alguna vez hubo unidades de procesamiento de alimentos estériles, ahora filas de tanques de fermentación burbujeaban de vida. Tom caminó por la nueva sección de cocina de la Tierra verificando el progreso de varios cultivos bacterianos. El lote de kimchi está listo para distribución, le dijo a su nuevo asistente, un extraterrestre alto llamado Blue, que alguna vez había sido ingeniero de procesamiento de alimentos. Recuerda que cada mundo necesita cepas bacterianas ligeramente
Diferente según su biología. Blue tomó notas en una base de datos como muchos residentes de la estación. Originalmente habían sido escépticos de los métodos de la Tierra, ahora usaban un abrigo tradicional de chef de la Tierra. Con orgullo, la Bahía Médica informa una tasa de recuperación del 98% entre las víctimas de la plaga que siguieron el programa de tratamiento de alimentos fermentados. La estación se había convertido en el primer centro de la galaxia para lo que ahora llaman cocina bioactiva, alimentos que no solo proporcionan nutrientes, sino que apoyan activamente la salud a través de comunidades bacterianas beneficiosas. Las naves llegan diariamente de diferentes mundos, sus tripulaciones ansiosas por aprender las técnicas de la Tierra. En la cocina de enseñanza principal, Tom vio cómo los chefs de 20 mundos diferentes aprendían los conceptos básicos de la fermentación, empacaron verduras cuidadosamente en frascos agregando sal en medidas precisas, tal como su abuela le había enseñado. La sal crea un ambiente selectivo. Él explicó que permite que las bacterias beneficiosas prosperen mientras evita que las dañinas crezcan. Esta es una técnica que los humanos descubrieron hace miles de años, mucho antes de que supiéramos sobre las bacterias. Una pantalla en la pared mostraba escenas similares de toda la galaxia. En cientos de mundos, los chefs de la Tierra estaban enseñando sus técnicas. Las recetas tradicionales estaban siendo adaptadas para diferentes especies, creando nuevas formas de alimentos beneficiosos. CHF llamó a la voz, se giró para ver al crítico gastronómico cuya vida había salvado. Se habían convertido en uno de los defensores más fuertes de la cocina de la Tierra. El Consejo Galáctico quiere hablar con usted. En la cámara del Consejo, Tom se paró frente a los mismos seres que una vez habían rechazado la comida de la Tierra como primitiva, pero sus actitudes habían cambiado por completo. Las técnicas culinarias de la Tierra han demostrado ser una de las tecnologías biológicas más sofisticadas que hemos encontrado, anunció el alto consejero Reed. Proponemos establecer el Instituto Culinario de la Tierra como una institución central para la galaxia. La decisión del Consejo fue unánime. El Instituto Culinario de la Tierra capacitaría a chefs de todos los mundos en técnicas de fermentación tradicionales. Las recetas de la Tierra se preservarían como conocimiento médico crucial, pero debemos hacer más que simplemente copiar estas técnicas. Tom insistió que cada mundo necesita redescubrir sus propios alimentos tradicionales, muchos de ellos. Si debiste haber tenido métodos similares antes de que el procesamiento moderno de alimentos tomara el control, sus palabras provocaron un movimiento en toda la galaxia. Los mundos comenzaron a investigar sus antiguas técnicas de preparación de alimentos y encontraron sabiduría olvidada sobre cómo trabajar con procesos naturales en lugar de contra ellos. En la sección de restaurantes de la estación, Tom abrió su casi establecimiento, el patrimonio de la Tierra. La lista de espera para las mesas se extendió durante meses. Los extraterrestres que alguna vez se habían estremecido ante la idea de alimentos fermentados ahora saboreaban platos que sus cuerpos reconocían como profundamente nutritivos. Es extraño, dijo Blue un día al ver a extraterrestres de diferentes mundos compartiendo una comida de alimentos terrestres preparados tradicionalmente. Pensamos que estábamos tan avanzados con nuestro procesamiento perfecto de nutrientes, pero el verdadero avance no se trataba de controlar todo, se trataba de entender cómo trabajar con la vida misma. Tom asintió pensando en lo lejos que habían llegado. La obra se había convertido en una bendición disfrazada, enseñándole a la galaxia una lección crucial sobre los peligros de simplificar demasiado los sistemas naturales complejos. En su oficina, guardaba el libro de recetas de su abuela en una vitrina especial. Al lado estaba su nuevo título, Gran Maestro de Cocina Bioactiva, pero estaba más orgulloso del mensaje que había recibido de casa. Las viejas recetas de fermentación de su abuela ahora se enseñaban en las escuelas de toda la Tierra como parte del entrenamiento básico de supervivencia. A veces las cosas más simples son las más importantes, les dijo a sus estudiantes, y a veces lo que parece un paso atrás es en realidad un salto adelante. La galaxia había aprendido que el progreso no siempre significa hacer las cosas más estériles o procesadas, a veces significaba recordar la sabiduría que te llevó a donde estás. 5 años después de la gran plaga galáctica, la Tierra se había convertido en el centro de una revolución culinaria que transformó la sociedad en todas las estrellas. Tom estaba de pie en la ventana de su oficina, en la nueva sede del Instituto Culinario de la Tierra, viendo llegar naves de cientos de mundos. El enorme edificio con forma de olla de fermentación de arcilla tradicional se había convertido en una de las estructuras más importantes de la galaxia. Su laboratorio estudiaba bacterias beneficiosas, sus cocinas enseñaban sabiduría antigua y sus pasillos daban la bienvenida a estudiantes de todas las especies conocidas. Los últimos informes están en azul ahora. El jefe de investigación del instituto le entregaron a Tom un bloc de datos que mostraba estadísticas. En toda la galaxia no se han registrado nuevos casos de fallos en la absorción de nutrientes en 3 años.
Y los mundos que han adoptado los principios dietéticos de la Tierra muestran una mejoría en la salud en todas las especies. Tom sonrió. Recordando lo lejos que habían llegado desde el día en que la cocina de la Tierra había sido rechazada por el Consejo Galáctico, ahora que ese mismo Consejo acababa de aprobar la Ley de Conservación de Alimentos Naturales que exige que todos los mundos mantengan las técnicas de fermentación tradicionales como conocimiento médico esencial, el jefe Miller llamó a un joven chef humano desde la puerta. La ceremonia de graduación está a punto de comenzar en el GR Hall. Miles de seres se reunieron para ver a la última clase de chefs de cocina bioactiva certificados recibir sus credenciales. Los graduados representaban a más de 50 especies diferentes, cada uno entrenado tanto en los métodos tradicionales de la Tierra como en la sabiduría alimentaria redescubierta de su propio mundo. El alto consejero Reed, una vez disgustado por la comida de la Tierra, ahora estaba orgulloso en el escenario para pronunciar el discurso de apertura. Hace 5 años pensamos que habíamos perfeccionado la producción de alimentos. Nos equivocamos. La Tierra nos mostró que la verdadera perfección no radica en controlar la naturaleza sino en trabajando junto a él. Tom observó cómo cada graduado recibía su certificado y su propia copia de lo que se había conocido como el Códice de Alimentos Galácticos, una colección de recetas tradicionales y técnicas de fermentación de todos los mundos. Las recetas de su abuela formaban el núcleo del primer capítulo. Después de la ceremonia, Tom visitó el museo del instituto. Las simples ollas de barro y los barriles de madera que alguna vez habían parecido primitivos a los ojos alienígenas ahora se encontraban en lugares de honor reconocidos como bioreactores sofisticados que se habían perfeccionado durante miles de años. Pensar cuando casi perdimos este conocimiento, dijo el Dr. Gray, que se había unido a la celebración, señaló una exhibición que mostraba cómo diferentes culturas humanas habían desarrollado técnicas de fermentación de forma independiente. Cada receta tradicional contenía sabiduría que ni siquiera sabíamos que teníamos. La última edición del museo fue una exhibición especial, Los héroes culinarios de la Tierra. Presentaba historias de los chefs, los agricultores y las familias que habían preservado los métodos tradicionales de preparación de alimentos a pesar de la presión para modernizarse. El libro de recetas de la abuela de Tom tenía un lugar de honor en los jardines experimentales del instituto. Plantas de diferentes mundos. Crecieron juntos. Los científicos estudiaron cómo interactuaban varias comunidades bacterianas, creando combinaciones nuevas y beneficiosas. El letrero del jardín decía: el futuro crece de raíces antiguas. Mañana recibiremos otra delegación azul. Mencionó revisar su agenda. Una civilización recién descubierta. Quieren aprender sobre los métodos de la Tierra antes de comenzar a modernizarla. Sistemas alimentarios. Tom asintió complacido. La galaxia había aprendido su lección. El progreso no tenía que significar abandonar la sabiduría tradicional. Los mundos más avanzados ahora mantenían equilibrios cuidadosos entre la tecnología moderna y las técnicas antiguas. Esa noche, Tom enseñó su clase favorita, fermentación básica, a un grupo de jóvenes chefs mientras les mostraba cómo empacar repollo en frascos tal como su abuela le había mostrado. Vio la misma maravilla en sus ojos que había sentido cuando era niño. Recuerden que les dijo que cada frasco de comida fermentada contiene miles de millones de pequeños ayudantes que nos mantienen saludables. Nuestros antepasados lo sabían incluso si no sabían por qué a veces las formas más antiguas son las mejores. Más tarde en su oficina, Tom agregó una nota final a su propio libro de recetas, una que transmitiría a las generaciones futuras. El mayor avance está en conquistar la naturaleza, pero en entender cómo ser parte de ella. Nunca olviden que en la simplicidad está la sabiduría y en la tradición está la fuerza. La galaxia había entrado en una nueva era, una en la que la sabiduría primitiva de la Tierra se había convertido en la base de la salud moderna, y todo comenzó con un simple frasco de repollo fermentado. Y el conocimiento se transmitió de una generación a la siguiente.